Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en esta ciudad, Eric Langer. Profesor Langer, bienvenido como siempre. Mucho gusto. José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. El primer asunto, profesor Langer, tiene que ver con un país donde usted ha vivido, del que ha escrito mucho y al que conoce muy bien, que es Bolivia. Ayer se llevó a cabo un referendo para establecer si los bolivianos aprobaban o no la circunstancia de que Evo Morales, que es presidente desde comienzos de 2006, cuando tomó posesión del cargo, se puede volver a presentar como candidato, de manera que si eso ocurría y ganaba las elecciones en el 2019, él podía gobernar hasta el 2025. Es decir, en ese caso estaría en el poder desde 2006 hasta el 2025. Inicialmente hubo algunas encuestas, porque los resultados del 100% no se conocen. La firma Ipsos decía que el no ganó con un 52,3% frente al sí, que habría obtenido un 47,7%. Pero hace unos instantes, antes de sentarnos aquí, usted me mostraba ya resultados oficiales que publica el diario La Razón, uno de los más prestigiosos de Bolivia, y según esos datos, escrutado alrededor del 70%, el no obtiene el 55,3% y el sí el 44,7%. Veíamos hace instantes en directo aquí a Leonel Fernández, expresidente dominicano, que forma parte de la misión de observación electoral de la OEA en los comicios de Bolivia. Si estos resultados se confirman, si gana el no, si a Evo Morales le queda imposible volverse a presentar como candidato, ¿cuál es el mensaje que están enviando los bolivianos? ¿Por qué no les gusta, no quieren más Evo? Bueno, en realidad lo interesante es que Evo ha logrado mucho, ¿no? Ha habido un crecimiento económico muy grande en Bolivia, pero también problemas que se siente últimamente. Ha tenido dos problemas. Uno, el escándalo con parece ex amante, donde tuvo un hijo y todo eso, que después se volvió gerente de una compañía china que ganó muchos contratos con el Estado boliviano. Entonces aquí hay tráfico de influencias. Más de 500 millones de dólares en contratos. Sí, harto. Bueno, y en segundo lugar, este fin de semana, los de su partido atacaron a la alcaldía de El Alto, que antes era el bastión más bien del MAS, y para quemar unos documentos, y más bien murieron 6 personas dentro de la alcaldía. Entonces eso ya demuestra que esa continuidad, ese continuismo quizás no sea bueno, porque eso lo que se está haciendo es encubriendo problemas de corrupción, de tráfico de influencias y todo eso. Y creo que lo que en realidad el pueblo boliviano está diciendo es que el continuismo no es bueno para la democracia. Si queremos cambio, ya no es el revolucionario, sino más bien es el establishment, ¿no? Entonces, lo que quieren más bien es mantener la democracia viva, y eso me parece es en realidad un veredicto así muy bueno por parte del pueblo boliviano, diciendo que, bueno, hay que haber cambios, porque si no hay cambios, entonces puede haber mucha corrupción, y eso es lo que ha pasado en todo el mundo. Pepe Díaz Briceño, Evo Morales nació en 1959, ganó las elecciones en el año 2005, se convirtió en el primer presidente indígena en ese país, con una población mayoritariamente indígena, donde hay 10 millones de habitantes en total. Posteriormente, en el año 2009, hubo una reforma constitucional, con lo cual fue reelegido con el 64% de los votos, y en el año 2014 fue reelegido por segunda vez con el 61% de los sufragios. ¿Coincide usted con el análisis de Eric Langer en el sentido de que Evo Morales pasó de convertirse en revolucionario a transformarse en el establecimiento, en el establishment? Creo que definitivamente se habla de un pragmatista más que un ideológico, ¿no? Hay esta entrevista que pudimos leer recientemente en el diario El País,
donde habla de con una franqueza pues normal en Evo Morales, pero inusual en un jefe de Estado, donde critica incluso algunos aspectos de la economía venezolana, ¿no? Uno de los grandes aliados ideológicos, pero que no siguió exactamente la misma ruta económica que el señor Morales. El gran problema que tiene enfrente en este momento es el contexto internacional adverso, particularmente en las exportaciones de gas de Bolivia. Todavía hay esperanzas de que la economía boliviana pueda seguir hacia adelante y sin embargo, no hay que decirlo, todos los países del continente están sufriendo justamente por las bajas en los precios de los energéticos, ¿no? Falta ver los últimos resultados, pero yo me quedo con la idea de un señor que es un pragmatista más que un ideologizado. Munillate. A mí me llama la atención que la mitad de los bolivianos quieran que Evo siga en el poder, y eso yo creo que se debe a su gran la inclusión racial que él logró desde que llegó al poder, y por otro lado de cierto progreso económico. Veía que las cifras de Bolivia están alrededor del 5% de crecimiento, que en una región que está más o menos en cero, realmente es la joya de la corona. Es natural que un líder que lleve tanto tiempo en el poder, y no solamente ha sucedido en Bolivia, en este momento esté envuelto en escándalos de corrupción y de abuso de poder. Recordemos que Evo también manipuló la Constitución con su primera reelección y logró, digamos, meterse por debajo de una reforma constitucional y alegar de que la reforma se había hecho después de que él se lanzara. Lo que llama la atención es que de verdad un líder que en un país como Bolivia ha logrado reducir la pobreza, se ven filas enteras de indígenas llegando a las urnas de votación, uno entiende perfectamente por qué ese resultado se esté dando. Pero me parece que Evo realmente ha tenido, el gran enemigo más bien de él ha sido su éxito, porque en la encuesta creo que era del censo de 2002, el 60 y pico % decía que eran indígenas. En el último censo de 2014 dijeron que solamente 40 y pico % era indígena. Entonces, lo que ha pasado es su base, que decía que era para los indígenas y todo eso, más bien ha cambiado porque ya los de clase media ya no se consideran indígenas, entonces ya está apuntando hacia algo que él mismo ha causado que ya no sea así. Entonces es muy interesante ver eso, y me parece que en ese sentido está terminando un ciclo político y económico de alguna forma, y me parece muy justo lo que está pasando más bien. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales el 8 de noviembre. Los partidos políticos, el republicano y el demócrata, deben escoger a sus candidatos a mediados de año en el verano, y de momento está llevándose a cabo el proceso de elecciones primarias, donde cada estado vota por cada uno de los precandidatos. En el Partido Demócrata siguen luchando por la candidatura Hillary Clinton y Bernie Sanders. Ella va adelante. En el republicano, muy cómodamente, Donald Trump está de primero, y en las primarias del sábado, en el estado de Carolina del Sur, logró el 32,5% de los votos, seguido por Marco Rubio con el 22,5%, por Ted Cruz con el 22,3%, y más abajo, con un 7,8%, quedó Jeb Bush, exgobernador de la Florida, hijo y hermano de presidentes. Y la noticia, justamente, esa noche es que el señor Jeb Bush suspendió su campaña, se hizo a un lado en la carrera presidencial. Algunos argumentan que Trump lo liquidó llamándolo un candidato de low energy, como de baja energía. Otros dicen que lo que pasa es que él nunca quiso discutir, no le gustaba entrar en debates. Y algunos otros señalan que tenía además una imagen negativa. La imagen negativa, según una encuesta de enero del Washington Post y ABC, de Jeb Bush era del 50%, la positiva del 44%. ¿Explica todo esto el retiro de Bush? Hay que decir, yo creo que la explicación más clara de lo que fue el fracaso de la campaña de Bush es que es un producto que es muy difícil o imposible de vender ante los electores actuales en el Partido Republicano, tanto por la ideología que quiere presentar, como también su propia manera de hacer política. Él no hacía política de buscar los votos desde hace más de una década, casi 15 años, desde su elección como gobernador en Florida,
no se veía en televisión ni tampoco en el llamado retail politics en la calle, un candidato realmente ágil que pudiera contestar rápidamente a los ataques o que pudiera realmente presentar una visión optimista de lo que podría ser Estados Unidos hacia adelante. Hay que decir, sin embargo, también que nadie se imaginaba, muy pocos hace 6 meses hubiéramos dicho que Bush acabaría de una manera, con una nota tan triste en la campaña política. Yo recuerdo todavía hace cerca de un año cuando sacó incluso anuncios en español presentando su candidatura. Hoy el español no necesariamente es lo más popular dentro de la base republicana. Y si uno va a los estados donde se está compitiendo, por ejemplo en Virginia, que tiene elecciones la próxima semana, elecciones primarias del Partido Republicano, y habla con los activistas, uno ve una base republicana totalmente enojada, que no quiere nada que ver con el establishment. Y también, rápidamente, una última anotación, la aparición de más candidatos fragmentados debido a la aparición de la decisión de Citizens United de la Suprema Corte de Justicia, realmente es algo que nunca un candidato como Bush se esperaba previamente. Moni Jensen. Me llama la atención que la familia Bush, la franquicia Bush, lanzó un producto al mercado que nadie quiere comprar y nadie quería desde el principio comprarlo. Y además el producto era defectuoso. Empezó Jeb Bush una campaña casi sin ganas, tratando de inyectarle entusiasmo solamente con el punto de exclamación después de su nombre. Nunca supo si aliarse o no con su apellido Bush, si iba a ser conveniente o no. Solamente llamó a su familia alrededor cuando la campaña estaba completamente perdida. Aquí para Jeb Bush no sirvió ni el dinero, ni la dinastía política, ni los asesores de sus antecesores con el mismo apellido, ni la experiencia, ni realmente tratar de lanzar una campaña basada en la decencia y en los temas de fondo. Es un país que estaba buscando emoción, que estaba rechazando el establishment, y la única emoción que logró suscitar Jeb Bush de principio a fin fue un poco de lástima. De resto, no levantó ningún tipo de sentimiento en los corazones de los americanos. Eric Langer. Me parece que Bush tenía una carga histórica que él mismo no reconocía, que era que su hermano había sido el peor presidente del siglo XXI y quizás el siglo XX también. Y entonces no podía contra eso, porque al final el candidato que está ganando más que todo, Donald Trump, le sacó y decía, bueno, Bush no protegió al país, más bien, y se metió en Irak y todo eso, que fue un error, que entre los republicanos había sido como un tema completamente vedado, pero él sí lo sacó y con eso se cayó, y creo que justamente esto está muy bien. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias en Europa interesantes, porque Boris Johnson, el alcalde conservador de Londres, un hombre que nació en Nueva York, que además ha escrito un libro muy interesante titulado El Factor Churchill, que tiene un pelo rubio muy visible, que es una estrella de la televisión, que fue periodista por mucho tiempo, director, entre otras, de una revista, y que además tiene una columna en el diario The Telegraph, un periódico conservador, uno de los 4 principales rotativos de la capital del Reino Unido. Pues se ha ido en contra de su copartidario, el primer ministro conservador David Cameron, y ha dicho que él, en el referendo que ha convocado el gobierno británico para establecer si el Reino Unido debe permanecer dentro de la Unión Europea o no, piensa hacer campaña por el no, piensa hacer campaña para que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. La relación entre el Reino Unido y Europa ha sido convulsa en términos generales, porque cuando empezó la Unión Europea, con los 6 países que la fundaron, es decir, Italia, Francia y Alemania y los países del Benelux, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, Inglaterra no estaba. Inglaterra no estaba, entre otras cosas, porque siempre ha sido un país aislado, entre otras cosas por su condición geográfica y porque ha mirado con recelo al resto del continente. Es famoso aquel titular del diario The Times de Londres que dice: impresionante tormenta ayer, el continente está aislado. Los ingleses han mirado en cierto modo por encima del hombre al resto de los europeos. El caso es que Johnson se ha manifestado, ha dicho que va a hacer campaña por el no, y esto le complica un poco la vida a David Cameron. Cameron había estado en una cumbre con los líderes europeos en donde logró algunas cosas para poder hacer campaña a favor del sí. Por ejemplo, los trabajadores del resto de Europa que estén laborando en el Reino Unido
A ellos no se les va a dar dinero como prestaciones para sus hijos que viven fuera del Reino Unido, sino con con unas tarifas reducidas, no con las tarifas que podría tener cualquier persona. ¿Qué puede pasar con esto del señor Johnson haciendo campaña contra Cameron, siendo copartidarios? Bueno, es una muy mala noticia para David Cameron, que de por sí está en una situación bastante tensa, con presiones de parte de Europa y con presiones de parte de la propia derecha de su partido. Como usted decía, Johnson es una de las figuras más carismáticas del Reino Unido, más conocidas, sin duda esto le inyecta una gran vitalidad a los que se quieren salir. Él ha dicho que realmente los riesgos de salir no están exagerados y que no son tan terribles las consecuencias de dejar la Unión Europea como la gente lo ha pensado. Esto cambia el tono de la campaña sin duda, es un asunto que no puede pasar inadvertido. No sé si cambia el resultado, pero cambia un poco los términos del debate. Hay dudas ahora de si esto es una movida política de Johnson, si él de verdad lo que quiere es avanzar su figuración nacional y dentro de Europa y tratar de eventualmente llegar al poder. Una frase que pronunció él cuando se unió a esta campaña de salida dice: la Unión Europea solo le escucha a la gente cuando dice que no, y eso parece ser cierto no solamente en Inglaterra, sino entre los otros países que han tenido problemas como han sido Grecia, como ha sido Italia y España, y me parece que es algo que la Unión Europea debe considerar. El Reino Unido, además, profesor Langer, intentó boicotear la fundación de la Unión Europea en un comienzo. Después, en 2 ocasiones, Charles de Gaulle, el líder francés, vetó el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea y finalmente pudo hacerlo en 1973. ¿Cree usted que con esta campaña de Johnson se le complican las cosas a los que son amigos de estar en la Unión Europea dentro del Reino Unido? Sí, yo creo que sí, pero yo quisiera más bien enfocar desde la perspectiva del continente, que antes Francia siempre era el niño malcriado de Europa, ahora es Inglaterra, ¿no? Que siempre, no, yo quiero lo mío y usted es diferente, sí, yo voy a mantener mi moneda diferente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que han tratado de hacer los europeos o la Unión Europea es mantener a los ingleses dentro tanto como posible, pero hay un límite también, ¿no? Y entonces me parece que si saliera Inglaterra o Gran Bretaña, eso sería una muy mala noticia, porque más que todo, bueno, en primer lugar, tiene una economía muy grande dentro del mundo y dentro del contexto europeo, pero además es el simbolismo, ¿no? Que los europeos hicieron lo posible para que los griegos mantuvieron su posición dentro de la Unión Europea, y ahora quiere salir otro, pero no porque está mal, sino porque está más bien mejor, cree que va a ser mejor sin la Unión Europea, y eso me parece es aún peor de alguna forma, porque entonces cualquiera de los países podría salir en cualquier momento, porque lo que sí tiene razón es que la democracia no es la misma dentro de la Unión Europea como un país soberano. La soberanía sí se pierde de cierta forma, pero al mismo tiempo hay muchas ventajas también, porque es un federalismo donde hay consenso, y si no hay consenso, entonces no pueden hacer nada. Entonces, esas son las tensiones que hay ahora. Últimos 30 segundos. La Unión Europea tiene 28 miembros y dentro del Reino Unido, Tim Farron, el líder de los liberales demócratas, que es partidario de que el Reino Unido siga en la Unión, se ha burlado de Boris Johnson y dice que Boris ha tenido tantas posiciones sobre Europa como el Kama Sutra. Definitivamente una gran frase ya para la historia, pero hay que decir rápido que los temas económicos son una cosa que no hemos tratado aquí, que seguramente van a tener una incidencia real. La libra esterlina, Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea, en la zona del euro, está cayendo en estos momentos. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.